Buenos días, Iglesia Cristiana La Palma. Hoy es una bendición poder nuevamente acercarnos a ustedes a través de este medio. No importa. Ya el otro domingo estaremos allí presencial en nuestra iglesia y queremos saludarles en el amor del Señor y decirles que vamos hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Hoy tendremos nuestro culto dominical, el cual está compuesto por un tiempo de alabanza, un tiempo de versículo para los niños y la predicación de la palabra de Dios. Quédense, no se vayan y disfrutemos de este tiempo en la presencia del Señor. Bendiciones. Gracias porque tú nos conoces, Señor. Gracias porque tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que nuestro embrión, Señor, vieron tus ojos, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tú todo lo sabes de mí, todo lo sabes cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu mirada puesta en mí que me llena de tu paz. Es tu mirada puesta en mí que me llena de tu paz. Mis hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones para ustedes, para sus familias. Espero que este tiempo sea de bendición para todos nosotros y que podamos exaltar juntos el nombre de Dios.
Bienvenidos todos a este tiempo, vamos a alabar el nombre de Dios, amén. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Dios, en cada una de las familias, en cada hogar, Dios, en cada persona, Dios, que hace parte de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Padre, queremos llegar delante de ti, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dios es fiel. Primera de Tesalonicenses 3:3. Dios es fiel, Él te ama. Dios es fiel, Él te cuida. Dios es fiel, Él siempre estará contigo. Dios es fiel porque siempre está contigo. Oh, siempre te cuidará, siempre te va a amar. Él nos amó primero y nosotros ahora debemos amarlo. Así es. Ya. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana La Palma. Hoy vamos a compartir un texto muy interesante en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo del 8 en adelante, exactamente del 8 al 17. Bueno, queridos hermanos, vamos a leer la palabra para que sea el Señor quien nos hable en esta mañana a través de ella. Dice: al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David. Y cuando David se enteró, salió contra ellos. Pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaín. David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. Entonces subieron a Baal Perasín y David los derrotó allí. Y David dijo: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasín. Y ellos abandonaron allí sus dioses y David ordenó que fueran quemados. Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos.
David hizo tal como Dios le había mandado. La fama de David se extendió por todas aquellas tierras y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. Aleluya. Qué bendición. El Señor añada cada día más y más bendición a esta palabra. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias porque tú has sido bueno, maravilloso, y hoy, Señor, vas a hablarnos a través de esta palabra, nos mostrarás y nos revelarás el camino a tu pueblo, Señor. Gracias por tanta bendición recibida y gracias porque sé, Señor, que tu Espíritu toma control de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues este es un texto muy, pero muy interesante. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y vamos a desmenuzar, yo me atreví aquí de colorear los eventos de los filisteos, los eventos de David, los eventos del Señor, ¿sí? Y los eventos cuando David consulta y cuando David derrota son diferentes. En el primer texto pues vamos a encontrar que David había sido ungido como rey. Recordemos que el rey anterior era Saúl. Y ya Saúl ha muerto y ahora ungen a David como rey. Y lo primero, y el regalo de bienvenida que le hacen los filisteos es subir contra ellos y atacarlos. Recordemos que para los filisteos era costumbre atacar a Saúl. ¿Sí? Entonces, ya encontramos este caso muy interesante y el cual pues, esa es la bienvenida que le quieren dar los filisteos a David como para medir su fuerza. Y entonces los filisteos ya habían hecho incursión en el valle de Refadín y David consulta a Dios. Y le pregunta, Señor, subiré contra los filisteos, mira que estoy en una situación que no sé qué voy a hacer. Te los entregarás en mis manos, y si subo voy a perder o voy a ganar. Entonces el Señor le dijo, sube porque los entregarás en tu mano. Entonces David subió a Baal-Perasim y allí los derrotó. Nuevamente otra vez aparecen los filisteos con ganas de atacar a David otra vez y David vuelve a consultar a Dios para poder enfrentar a los filisteos. Lo interesante de todo esto es que en las batallas que David ganó, pues en la primera David quema a los dioses, le captura a los dioses a los filisteos y se los quema, ¿no? Ahora en la segunda parte, pues David también consulta a Dios, pero Dios cambia las estrategias de la guerra. No es una guerra que va de frente como todas las guerras, sino que es una guerra que pues va rodeando al enemigo y va atacando de manera. Pero me encanta cada vez que dice el texto, cuando dice David hizo tal como Dios le había mandado. Grabes eso allí, lo podemos encontrar en el versículo 16. David hizo como Dios le había mandado. Esa es la clave para este texto en esta mañana. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas características de Dios en el texto que me gustaría revisar. Como por ejemplo, tenemos un Dios de estrategias. Mire que en los dos casos cuando David le consulta, él presenta estrategias diferentes. Entonces tenemos un Dios de estrategia. La segunda cosa que podemos encontrar es que tenemos un Dios muy, pero muy fiel. Dios no abandona a David, no abandona a su pueblo y Dios va y pelea con su pueblo. Y otra característica de Dios es que Dios es un Dios de victoria. En ambas batallas Dios venció a los filisteos. Bueno, en el primer caso vamos a encontrar a que Dios permite que David venza a los filisteos. Mírese que Saúl vivía peleando contra los filisteos y sus batallas eran perdidas. A diferencia de David, Saúl no consultaba a Dios. Y esto era lo que llevaba a Saúl siempre a la derrota. Recordemos que Saúl fue un rey que puso el pueblo, no que Dios había establecido. David es un rey que Dios pone en el pueblo. Lo otro es que Saúl se olvidó de Dios y terminó un reinado pues muy, muy malo porque cometió cosas e hizo cosas que a Dios no le agradaron. En el caso de David, David inicia con el pie derecho, inicia enfrentando una batalla, pero consultando primeramente a Dios.
Entonces es interesante este detalle de cómo podemos nosotros resolver nuestros conflictos. Y si estamos hablando de fidelidad, no solamente esperemos que Dios sea fiel, también demostremos que somos fieles a Dios. La fiel es una reciprocidad, se recibe y se da, o se da y se recibe. No sé de qué manera la quieras ver, pero lo interesante de todo es que David consulta a Dios y obtiene un muy buen resultado de su consulta, ¿sí? Ahora, en el segundo caso vamos a encontrar que David había vencido a los filisteos, pero cuando ve que los filisteos vienen otra vez, David no dice, no, ya yo los vencí y ya les puedo ganar otra vez. No. David va y nuevamente consulta a Dios, ¿sí? Entonces aquí hay unas cositas muy interesantes en este texto, las cuales podemos aprovechar para sacar una gran enseñanza. Ahora, el texto evidencia que la victoria ante los filisteos fue divina. Dios siempre estaba allí. David consultó, Dios le apoyó, Dios le dio la victoria. Grábese eso, hermano. La otra cosa que podemos encontrar es que en el primer encuentro David consultó a Dios ante los filisteos y triunfa, ¿sí? Y en la segunda incursión, David vuelve y consulta a Dios después de haber venido una victoria y no se aferró a ello. A lo mejor nosotros podemos aferrarnos a ello, que después de una victoria creemos que somos superpoderosos y ya no necesitamos de Dios. Nos fue bien en un negocio, porque ese negocio lo consultamos, pero el segundo no lo consultamos porque como nos fue bien en el primero, entendimos que nos iba bien en el segundo. No, yo estoy aprendiendo de este texto, hermano. Yo estoy aprendiendo de este texto que cada vez que yo vaya a hacer algo, debo consultarle a Dios, porque las cosas pueden cambiar. Mire que en la segunda batalla, el ataque no fue de frente como se tiene en cuenta en todo tipo de guerra. Dios envía otra estrategia y dice, rodéalos, ¿sí? Métete detrás de y cuando y que ellos estén al frente de las balsameras. Cuando oigas el sonido de las copas de las balsameras, entonces tú saldrás a la batalla. Mira lo interesante que es Dios. O sea, cada momento tiene una característica diferente. Por eso es importante permanecer fieles ante el Señor y Dios permanecerá fiel entre nosotros. ¿Cómo así? Cada momento, cada situación, cada paso que vamos a dar, es bueno consultarlo delante de Dios. Si queremos triunfar en lo que hacemos, es bueno consultar lo que hacemos delante de Dios. Dios permitió la victoria 2 veces en la vida de David porque David consultaba al Señor, ¿sí? Entonces es importante notar que en esta ocasión, en esta segunda ocasión, David toma cuidado y nuevamente consulta a Dios antes de actuar. ¿Qué quiere decir el cronista con esto? Pues, el cronista nos pinta todo un cuadro donde David no solo como gran guerrero es un gran guerrero en las batallas militares, sino que también es una persona que depende de Dios, es un hombre de Dios. Tú puedes tener todo el conocimiento posible en lo que tú estás haciendo, pero si tú dependes de Dios y si tú consultas a Dios en cada paso que vas a dar, es una victoria que te puedes asegurar siempre. Entonces eso es algo que podemos ver en todo esto, ¿no? Saúl no consultaba a Dios. A Saúl se le venían los problemas porque Saúl no consultaba a Dios. David ordena que los dioses de los filisteos sean quemados. O sea, ¿qué hizo Israel cuando entró a la tierra prometida? ¿Qué hizo? Dios le había dicho, destruye a tus enemigos, sácalos. No, hizo componenda con sus enemigos y quedó adorando los dioses de sus enemigos. A lo mejor, si no quema a los dioses de los filisteos, hubiesen terminado adorando a los dioses de los filisteos, ¿no? Es interesante ver cómo nosotros somos muy débiles a desviarnos. Y es interesante cómo la autosuficiencia en nosotros nos aparta de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser nos engaña a veces. Por eso es importante amar a Dios con todo nuestro ser. Porque a veces nos vamos a creer autosuficientes y vamos a considerar que lo que estamos haciendo somos capaces de hacerlo. Y eso nos lleva a los errores. Eso nos lleva a no estar enfocados verdaderamente en lo que Dios quiere. Dios quiere que tú estés enfocado en la dependencia de Él. ¿Pero es qué? Entonces vamos a ser como unos títeres. No. Una cosa es ser manejado por Dios
y otra cosa es caminar entendiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestra vida, amados hermanos, y eso no puede y no debe estar en discusión. Nosotros somos escogidos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su pueblo, para bendecir su precioso y maravilloso nombre. Entonces, si hemos sido escogidos y hemos sido creados bajo ese concepto, ¿por qué no consultarle a Dios cada paso que vamos a dar en nuestra vida? Eso se llama fidelidad. Fidelidad es permanecer en el Señor. Fidelidad es dar pasos guiados por el Señor. Fidelidad es caminar bajo la aprobación de Dios. Por muy pequeñas que sean las cosas, Dios tiene estrategia para que cada paso que tú des sea un paso de victoria, un paso de bendición. Dios quiere bendecirte, amados hermanos, pero es importante que tú consultes permanentemente cada paso que tú vas a dar. Señor, entonces, ¿cómo voy a vivir? Vivir bajo la dependencia de Dios es lo que Dios quiere. Entonces, amados hermanos, aquí hay cosas muy interesantes que debemos revisar. Para terminar, vamos a mirar en nuestra Biblia, en 1 Corintios 1:9, que dice: fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, el Padre de la fidelidad es nuestro Dios, y por medio de Él hemos sido salvados. ¿Por medio de Él cómo así? Sí, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Mire que Dios ha permanecido fiel con Israel desde el primer momento que Dios hizo pacto. Desde ese momento Dios ha permanecido fiel con Israel. Israel le falló y Dios levanta un nuevo pacto con Jesucristo ahora, con un nuevo Israel, que eres tú, amado hermano, amada iglesia que me escuchas. Entonces tú vas a disfrutar de la fidelidad de Dios, así como dice este texto, porque fuiste llamado en comunión por medio de su Hijo Cristo. Entonces Dios mantiene su palabra y es fiel a esa palabra de bendecirte y de llevarte hacia la eternidad, a la tierra prometida, que habites juntamente con Él, siempre y cuando tú seas esa persona que camina en la dependencia de Él, que camina bajo su cuidado, bajo su tutela, bajo su comunión, bajo su armonía. Dios ha sido bueno, Dios es maravilloso y Dios nos revela su gloria de manera permanente. Así, amados hermanos, pues que caminemos cada día bajo esa fidelidad, bajo ese concepto divino, que tenemos un Dios maravilloso que provee en cada momento la situación. Vamos a revisar un momentico el texto, a ver qué otras cositas encontramos. Con respecto a los filisteos, siempre quisieron atacar a los israelitas varias veces, pero no tuvieron acierto. Con respecto a David, siempre consultó a Dios en todo lo que hizo. ¿Sí? Encontramos 4 veces que David consulta y hace conforme a lo que Dios le ha ordenado. Y con respecto a los resultados, David derrota en la primera batalla a los filisteos. David es fiel al Señor y manda a quemar los dioses de los filisteos. Y en la tercera batalla, David nuevamente derrota a los filisteos y su fama se extiende por toda la tierra. Pero no tanto la fama de David, sino el terror, ¿sí? Porque Israel tenía un Dios todopoderoso que vencía a todos sus enemigos. Tú tienes un Dios maravilloso, vencedor, amado hermano. Tenemos un Dios maravilloso, vencedor. Y ese Dios maravilloso y ese Dios vencedor ha querido que tu vida sea una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No olvides eso y no olvides también y recuerda que Dios es bueno todo el tiempo. Dios te bendiga.